Hola amigos y amigas, pues seguimos aquí en estos programas donde la luna ha sido quien nos ha estado moviendo las emociones y pues bueno, también las ballenas, pues bueno, nos han venido a traer como casi casi que tormentas completas de información, de códigos, y al parecer no solo ha sido aquí en México, donde, bueno, tuvimos la oportunidad de ir con Nora al retiro del cual habíamos hablado anteriormente, y pues haber llegado a ese retiro, pues no fue una casualidad. Vamos a estar atravesando un mes 3 que nos está impulsando a expresar, a integrarnos. Y el 4 que va a ser en abril, ¿qué nos va a dar? O sea, va a ser un mes donde nos vamos a dar la exigencia para podernos ordenar, para sostenernos y para estructurar. Por eso es que esta plática siento que es muy importante porque recibimos muchos mensajes, pero los seguimos a veces viendo desde la teoría. Y ahora es cómo yo lo voy a integrar, ¿no? O sea, no es tanto de que, no es que yo vi, yo hice, no, esto que se me dio, pues a veces requiero enseñanza para yo saber cómo lo voy a transmitir. O sea, las personas, pues, que ya llevan más camino recorrido, como Nora, como Vero, pues cuando les baja un códice, cuando les baja eso, o sea, bueno, lo que me gusta de ellas es que nos dicen, ah, espérame, me está llegando, o sea, no, es parte de su ir, de su hablar y de expresar esa luz, pero los que estamos empezando en eso, pues sí, a veces necesitamos coacheo, ¿no? Y pues bueno, vamos a ver que estamos en una frecuencia de la serpiente, o sea, donde la serpiente va a ser esa Kundalini, ¿no? Que, o sea, el Vero, el que se tuviera que ir a Argentina, pues de alguna manera viene siendo esa Kundalini que esta Nora también ha venido recorriendo desde el año pasado, ¿no? Que fue al retiro y en Chile me parece que sembraron un corazón también y luego Colombia, y pues bueno, ya voy a dejar que hablen ellas. Hola Norita, pues mucho gusto reencontrarnos. Que nada, gracias por la invitación, Tony. Gracias a Vero también por estar conectada y brindar este espacio de comunicar qué es lo que estamos activando, nuestro sonar. Así que gracias por esto y el compartir lo que vivimos en este retiro, que fue un retiro muy diferente a todos los demás, porque ya lo habíamos platicado, era un retiro misión en donde el objetivo era traer de este lugar de la India, donde este ser crístico, maestro Jesús Sananda Maitreya Kumara, vivió en su tiempo y ahora en este momento toda esta energía, traerla a este continente para este gran tejido, este ensamblaje. ¿A través de quién? De los cetáceos. Sabemos que el maestro Jesús, el maestro Yeshua, también es conocido como el príncipe del fin y él también comanda toda esta jerarquía de cetáceos. Así que bueno, pues esa era la intención del retiro y la verdad es que los que tuvimos oportunidad de vivenciarlo, pues nos dimos cuenta que es algo súper mágico. Eso es lo que también Saturno nos viene a traer, ¿no? Esa estructura, orden, precisión, nuestro gran planeta Saturno que también está muy presente. Así es, y no sé si, pero antes de empezar con esta parte del retiro, ¿nos podrías decir cómo están como las frecuencias de los astros de una manera puntual? Si nos puedes ayudar a situarnos en esas frecuencias. Bueno, hola Tony, hola Nora, gracias. Y Magdalena, que veo que también está unida a la charla. Mira, justamente lo que vinimos transcurriendo en estos días es también el equinoccio, el día 21, donde siempre sabemos que ahí se potencian las energías y hay muchos cambios. Pero además de eso, hay más de 5 planetas en activación y empezó también
todo lo que es el comienzo, la iniciación con Aries, que es el impulso, es el fuego. Por eso se siente mucha energía y mucha fuerza. Y, y cuando somos de hacer muchas cosas, es lo que por ahí te estás sintiendo vos, Tony, que te falta estructura y darle orden a esa energía. Eh, Ese impulso, bueno, unos días antes de que ocurriera, estuve por acá, por Argentina, o sea, tuve que venir como trayendo toda esa energía iniciática de México hacia Argentina para poder darle un poquito de formas y poder cerrar también todo eso que había dejado como inconcluso, de alguna manera, si se puede decir, en diciembre cuando me retiré. Y ahora los astros en este momento nos están ayudando para impulsarlo, pero a mucha velocidad. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que aprender a balancear esa velocidad con nuestra estructura. Y ahí es donde también va a trabajar Saturno. Pero bueno, principalmente los astros, o sea, estamos saliendo de Piscis y entrando en Aries, y es como ese Neptuno con agujeritos donde entra el Sol, y en esos agujeritos que entra el Sol nos da mucha claridad. Entonces también se están cayendo los velos para poder interpretar y ver lo que sucede en nuestro escenario de vida, pero con mucha aceleración. Ahí es donde necesitamos un poquito de ese orden. Y bueno, en esto que me tocó a mí venir a experimentar aquí en Argentina, es traer toda esa energía iniciática, todo ese ímpetu que me dio México, que lo tiene el territorio de México, traerlo de vuelta a mi supuesto territorio donde yo nací. Y hoy te puedo decir que en esa iniciación puedo empezar a armar cosas como que ya las tenía, tenían una pequeña forma, pero ahora las estoy consolidando. Por ejemplo, un taller de alimentación que lo tenía en mi mente hace mucho tiempo y recién ahora lo pude, o sea, como accionar. ¿Por qué? Porque estoy en ese impulso. Eso es lo que nos dan los astros en este momento, el impulso y esa frecuencia para poder accionar. Así que puntualmente te puedo decir eso como entradas, ¿no? Y bueno, y también la energía que nos va a hablar Nora y también vos a través de las experiencias que tuvieron en este retiro, es justamente el fluir con ese impulso para poder llevarlo con una dirección. En En noviembre. Colombia también tuvimos contacto con las ballenas, en Nuquí fuimos a activar el corazón esmeralda de Colombia, que en realidad es el corazón también de América. Y bueno, ahorita que platicaba Vero que regresó a su Le puse lugar Guerrero 1, Guerrero de 2. origen, ¿verdad? Lo que también me llama mucho la atención es cómo nuestros lugares a veces reclaman nuestra presencia, nuestra energía, porque eso justo que decía, o sea, ella está llevando ahora lo de México para, para Argentina, porque Argentum está ya en ese proceso de los dolores de parto para la nueva raza, la nueva, el nuevo ser humano galáctico, que está ya está en este proceso. Entonces, todos estamos formando parte, cada quien desde su lugar, cada quien desde lo que le está correspondiendo actuar, y eso es a mí se me figura como si fuera una gran orquesta, ¿verdad? En donde uno es el violín, el otro es el piano, el otro es el violonchelo, entonces cada uno está tomando participación en lo que le toca. Y bueno, yo lo que puedo decir es que viene un gran resurgimiento, esa madre dará luz a la nueva conciencia, ya lo está haciendo desde Argentum, y con ese eje donde nace la Kundalini, que es Chile, vas ascendiendo hacia el corazón, hacia donde está Colombia, Venezuela, Ecuador, esa parte, y sube al, a lo que es el corazón del Padre Sabio, que es
el águila, ¿no? Es el águila para después llevarlo a lo que es el halcón. Y bueno, en todo este proceso los cetáceos pues están tomando parte porque la entrega se hace en esos lugares en donde confluyen. Yo lo que veo es que en este lugar es como, les decía, como me decían hace un poco, no, el concilio de todos los cetáceos, en donde podemos encontrar que si ballena jorobada, que si ballena azul, que si ballena gris, que si la ballena de aleta afín, que si el cachalote, que si las orcas. Me acaban de pasar unos videos de que justo después de que nosotros regresamos, aparecieron los grandes delfines. Los delfines gigantes que son las orcas. Las orcas, recordemos que no son ballenas, son delfines. Y aparecieron y el comportamiento de los cetáceos ha sido muy diferente. Hoy se acercan incluso especies que antes eran medio con cierto recelo, como era la ballena jorobada. Ella se acercaba, pero era muy difícil que se acercara a contacto directo con el humano, así como la gris. Y hace poco me mandaron un video en donde dice, mira cómo el comportamiento de la ballena jorobada también está cambiando. Y se ve cómo está interactuando con una lancha y con unos chicos y está emanando su sonar, está emanando su codificación, está emanando su frecuencia. ¿Cuál frecuencia? La frecuencia del amor. Recordemos que las ballenas son las que instauran ese propulsor, conectan con ese magnetismo, con ese sensor que llevamos aquí para empezar a sentir esa fuerza del divino femenino y así poder honrar al divino masculino. Y bueno, pues no sé si traes esa imagen por ahí, pero recuerda que donde tuvimos que hacer la entrega, la siembra, aparece el delfín y aparecen dos ballenas a la vez. Y bueno, a mí no me había tocado nunca verlos juntos así, o sea, el delfín y las dos ballenas, o sea, como diciendo, mente y corazón anclados están hoy y estamos listas para dar a luz y para compartir mi nuevo ser, mi nueva creación, como lo hizo la mamá ballena cuando nos enseñó a su cría. Pero bueno, no me adelanto. Adelante, mi Tony. Muéstranos las. Bueno, pues entonces empezamos con el cine, traigan sus palomitas y Sí, comen. vamos a traer las palomas. Yo traigo mi agüita. El retiro o sea, para mí fue como volver a ti, ¿no? O sea, fue este retiro con los cetáceos y las ballenas, donde algo que también fue muy importante fue el ver, ¿no? O sea, que en un momento dado, cuando ya nos estábamos como despidiendo del lugar, aparecieron unos delfines, ¿no? Y nos fueron escoltando hasta afuera de la laguna. Pero bueno, o sea, aquí tuvimos la oportunidad de ver el ojo de la ballena, o sea, así tal cual. ¿Y qué nos representaban ahorita? Pues justo ese ojo, fíjate, muy curioso porque ella manifiesta el ojo y ese ojo es tu foco, enfócate en tu propósito. Hemos estado muy atentos a despierta el tercer ojo, despierta el tercer ojo. ¿Por qué un solo ojo? Pues porque es la fusión de ambos hemisferios en esta intuición. Entonces es enfócate y a través de la mirada de una ballena, cuando tú ves la foto que tú tomaste, porque no la tomó nadie más, que tú la viviste, que tú la observaste y profundizas en ese ojo, te lleva a otras realidades. Es como un gran túnel en donde ellas te pueden presentar diversas dimensiones. Recordemos que los cetáceos, ellos pueden ir de un mar a otro con rapidez porque abajo en el mar hay túneles, hay como también gusanos, ¿no? Que me transportan, gusanos teletransportadores de luz, que ellas pueden entrar en un océano y rápidamente estar en otro. Y esto no lo digo yo, lo dice la ciencia.
La ciencia, ellos han monitoreado a ballenas y se sorprenden porque dice, es que esta ballena le pusimos un sensor y cómo es posible que llegó tan rápido a esta otra parte del planeta, ¿no? Porque, bueno, esa es la explicación, porque ellas pueden atravesar dimensiones dentro del agua, en los océanos interoceánicos, en estos agujeros de gusano, y cuando ella te muestra su ojo, te permite entrar en esos agujeros de gusano. Entonces, no solamente, claro que cuando estamos en el retiro, la verdad es que es tanta emoción, la verdad es que se activan tanto las endorfinas, las serotoninas, todo eso que me gana la emoción, pero ya cuando estoy en casa y voy viendo todo lo que nos están dando, porque cada año, cada encuentro, cada cita que tenemos, nos mandan esa información que después se convierten en los talleres o en los cursos o en la información que se entrega, ¿verdad? Así que quien vio un ojo de la ballena, vio el ojo de todo un universo en acción o de multiuniversos. Sí es, y después seguimos con, bueno, empezamos en Loreto, ¿no? Y aquí vimos a la ballena azul, ¿no? Donde nos comentaban que, bueno, algo que vamos a ir haciendo, o sea, el hotel de Loreto así espectacular porque estaba en medio de, de las montañas y entonces sentías como estábamos como, bueno, para mí era como empezar desde, o sea, desde el chakra que tenemos más abajo de los pies para iniciar como nuestro camino, ¿no? Era como, estoy aquí adentro, pero voy a empezar a salir, ¿no? Pero a la vez también era como esa parte de tercera dimensión, de, bueno, o sea, todo estaba súper guau, súper bonito, o sea, y decir, bueno, ahorita sí sabe lo que nos merecemos, ¿no? Pero luego les contaremos la historia porque no las aplicó. Y pues bueno, aquí tenemos las ballenas azules, ¿no? Y las ballenas azules nos comentabas que tenían una, o sea, como que se veían de un color, ¿no? De arriba sobre el mar y que era como nos iban a dar su mensaje. Sí, así es. Bueno, ese lugar, que es un lugar que también ha llegado donde nosotros nos hospedamos, es un lugar mágico porque está dentro de una cordillera que se llama, de una cadena de montañas que se llama la Sierra de la Giganta. La Sierra de la Giganta y de verdad es impresionante porque tú ves las montañas y son enormes y gigantes y es como si entraras, bien justo lo dices, dentro de un útero terrestre, dentro de ese chakra que es la estrella de la Tierra al que te refieres, que está un palmo abajo de nuestros pies. Y era el justo conectar con ella porque de ahí, de ese centro, iba a empezar a resurgir tu grandeza. Entonces, la ballena azul lo que te viene a entregar es, recordemos que la ballena azul es la más grande, el mamífero más grande del océano, es el más grande. Nosotros, y ahorita en esa foto, pues nada más veíamos su lomito, ¿verdad? Su lomito o su cola cuando ya profundizaba. Entonces, cada movimiento de ella te está hablando. Se le conoce a la ballena azul no porque sea azul en realidad es como platinada, como le da la luz y se ve como platinada, ¿verdad? Como algo así, pero se le conoce como ballena azul porque cuando ella se sumerge, deja una estela, un círculo de color azul turquesa. Y para mí es nuestra maestra de la paciencia, porque bueno, hoy tuvimos la grandiosa oportunidad, no sé cuántas ballenas azules vimos, creo que vimos como cinco o como, y eso es de verdad insólito. Que tú veas una ballena azul, bueno, es algo grandioso, pero ver cinco o ver más, eso ya es algo totalmente fuera de serie. Y tuvimos ese privilegio de ver eso. Entonces, dentro de una sierra de la giganta, donde te están diciendo, eres gigante, reconoce tu grandeza. ¿Cómo voy a reconocer esa grandeza? El azul.
El azul, ¿qué es? Es la voluntad. Entonces, requiero voluntad en mí para poder irme reconociendo en la grandeza que yo soy, dejando una estela de un círculo perfecto que todos los cetáceos lo hacen. Y ese círculo es la alianza. Cuando un cetáceo deja esa estela en el mar, es el amor. El amor no tiene ni principio ni fin. Ese fue uno de los mensajes que nos entregó una ballena en algún momento. Entonces, ella, con su grandeza y esplendor, te dice, ten la voluntad que requieres ahora para generar tu grandeza. Eres una giganta. Y bueno, no sé si por ahí vas a hablar, pero después nos apareció el lomito de la ballena blanca, la ballena albina, que eso es algo insólito. Hay dos ballenas albinas en el mundo y esta ballena albina azul, o sea, azul es algo majestuoso. El verle su lomito, el verle su aletita en esa tonalidad blanca, lo que me estaba invitando es, ok, con esa voluntad, ahora manifiesta tu pureza, la pureza de intención. Y yo creo que eso fue lo que nos caracterizó al grupo que íbamos, porque de verdad fue maravilloso elaborar con ustedes. Yo no sentí resistencia, yo no sentí, o sea, nos unificamos de tal manera que creo que sí hubo pureza de intención en todos los que íbamos por el regalo que después se nos otorgó. No sé si alguien más o Luz Mary o alguien quiera compartir algo, pues adelante. Vivi, bienvenidísima. Vivi, nuestra hermanita desde el otra punta, Chile, la columna. Hola, hola, Norita hermosa, ¿cómo están? Aquí estaba escuchando esto tan lindo que estabas hablando, mi preciosa, saliendo recién de ver un paciente. Y qué lindo lo que acabas de decir, porque el paciente, el que vino, tiene que reconocer su grandeza. Permiso de ver lo que ya somos grandes, solo que se nos olvida, ¿no? Y eso es lo que creo que la ballena manifestó, el poder ver nuestra grandeza y ver nuestra majestuosidad y la unificación del grupo tan hermoso de estar dispuestas a verlo, ¿cierto? Y a vivirlo y a vivenciarlo. Besito, Tony. Gracias, gracias, sí, Vivi. Y pues definitivamente es lo que fuimos viviendo y compartiendo, yo creo que todas, ¿no? Les voy a pasar las fotos para que veamos un poco más, ¿no? Porque realmente fue esa unión también, o sea, esa camaradería que se fue haciendo durante el camino, ¿no? Yo estaba pensando que en realidad íbamos personas de cada, o sea, iban como cercanos a 30, cercanos a 40, cercanos a 50 y Y más. más allá. Sí, y más allá, y los que íbamos como de 15, ¿verdad? Y el estar compartiendo como entre todos esa parte, a mí me gustó muchísimo. Vamos a poner este video. Es como se veía por arriba y por abajo la ballena, ¿no? O sea, cómo se iba acercando y cómo de repente ya aparece junto a nosotros. O sea, al sonar del caracol, o sea, llegaron, ¿no? Bueno, ajá, y llegamos como a esa parte de Guerrero Negro que decíamos, ¿no? O sea, que era un lugar, a mí algo que me gustó mucho era como en primer lugar sentías como que no sabías si estabas en México, en Europa, o sea, en qué lugar,
porque había mucho extranjero, pero era un extranjero como con conciencia. Y a nosotros nos hacía, bueno, o sea, nos hacían recordar que a veces en nuestro país no tenemos esa conciencia, ¿no? Ese respeto, porque en la playa no había nada tirado. O sea, tú llegabas a un restaurante y aunque habían muchas personas extranjeras, los meseros también te atendían a ti con la misma educación, con el mismo gusto. Y eso fue algo que me gustó muchísimo, ¿no? El que no se veía como esa soberbia, ¿no? Aunque, bueno, nuestro primer reto fue, veníamos de un viaje muy largo sobre las montañas y pues cuando llegamos al hotel, así como que sí se veía un poco triste, ¿no? Y yo dije, ay, no, o sea, tanto viajar y bueno, pues, pero pues ya, confiemos en que todo es para mayor bien, ¿no? Y luego cuando vi que ahí nos íbamos a quedar 3 días, dije, ay, Dios mío, pues sí, soy de la frecuencia 1320, pues ya se supone que ya los lujos y eso ya no era no son para mí, pero como me gusta, ¿no? Llegamos a esta parte de Guerrero Negro, donde el primer día fuimos a un avistamiento, llegaron muchísimas ballenas, al sonar del caracol, o sea, tú veías cómo te estaban esperando, ¿no? Eso fue una parte que a mí me gustó muchísimo. Fíjate que pasó algo muy interesante. Arturo, que es el que nos hace toda la logística, dice, ups, mamá, ahora sí, bueno, me van a acabar, porque normalmente él siempre deja como el último lugar, el último hotel bonito al final, ¿no? Y dice, y ahora vamos a empezar pues como al revés. Vamos a empezar de ese hotel con comodidad, con grandeza, con belleza, con bien, vamos a ir hacia lo sutil, hacia lo más sencillo. ¿Por qué? Porque, y esto lo equiparé con el viaje a la India. El viaje a la India, yo me di cuenta que yo viví otra India y junto a mí estaba alguien que veía otra cosa que yo no veía, ¿no? O sea, ella me decía, no, pero mira, sí hay no sé, esta densidad o está esta basura o está no sé qué, pero yo no la veía. Yo lo que veía era la naturaleza, lo que veía era, por ejemplo, los sembradíos de tés, que yo lo que veía era que en cada pueblito, pero eran pueblitos que íbamos del sur de la India, estaban altares donde estaba la imagen de Jesús, donde estaba la imagen de la madre, decía, hasta, como bien decía yo, bueno, ¿en dónde estoy? Se supone que debo de encontrar templos budistas o templos hindús o qué pasa, ¿no? Y es lo mismo que se reflejó en el retiro. ¿Sí? Llegamos a Guerrero Blanco, Guerrero Negro, que es un lugar donde ellos se mantienen por lo que es la producción de las salinas, pero en tiempos de ballenas, pues solo es ver ballenas y no, y es muy sencillo el lugar. Ahí fue donde en mi experiencia lo que se equiparó tanto en el viaje a la India como aquí es que en esa sencillez está la grandeza. Porque sí, yo sé que varias de ustedes vieron y dijeron, pero ¿cómo? Esto parece como de, no sé, un hotel de paso, ¿no? Un hotel de no sé qué. Pero cuando salieron al encuentro de las ballenas, o sea, les cambió la visión, les cambió el contexto, te cambió todo. ¿Por qué? Porque ese es el aprendizaje. Cuando tú vas a este retiro misión, es justo enfrentarte a esos tus cortos, que a veces dices, no, ya lo superé, como decías, si yo soy de 13, 20, 33, se supone que ya esto no me tiene que mover o que no me tiene que incomodar, ¿no? Entonces, tú creas tu propia realidad. Puede ser muy incómodo o puede ser no, ¿no? Depende como tú lo veas. Lo que sí les digo es que efectivamente en el momento en que salimos a ese encuentro con un macho cetáceo, ese lugar a donde nos llevan, que ahí es la mayor concentración de ballenas grises y
el haber tenido ese encuentro con ese macho que se dejó acariciar, que se dejó besar, que se dejó interactuar con nosotros, fue de verdad sentir el amor incondicional, el amor ilimitado en su máxima potencia y expresión, porque un ser de ese tamaño, con un solo movimiento nos hubiera volteado la lancha, pero así, ¿no? Sin embargo, con esa delicadeza que iba en una lancha y se dejaba acariciar y se dejaba tocar y después iba a la otra lancha y también se dejaba acariciar y todas estábamos en una euforia que lo que queríamos era tocarlo, tocar a la ballena, sentir a la ballena, ver su ojo. ¿Y qué tal cuando la exhalación? Yo por ahí vi a una, creo que fue a Luz Mary, que le dio una exhalación que dije, la va a sacar de la lancha porque era, ¿no? Y luego cuando le íbamos cantando, el recordar el ser niños, ¿no? Porque a ellas les gusta la alegría. Les gusta que les cantes, les gusta que les llames, les gusta el júbilo. Y cuando íbamos cantando como niñas, ¿verdad? Y se acercaba la ballena y le decía yo, a ver, déjate tocar por mis niñas, a ver, regálanos una burbuja. Esas burbujas que ellas hacen, que también lo hacen los delfines, son eso, son iniciaciones, son regalos que te hacen, porque aunque tú no estás oyendo tal vez el canto de ellas, el canto es de ultrafrecuencia y sí te lo están manifestando. Entonces, por eso es que efectivamente tú lo sientes y es real como una iniciación que te abre el espectro de visualización y te abre la conciencia para que empieces a ver otras realidades. ¿Sí? Yo le comentaba a alguien, yo cuando estuve allí en la India, llegué a preguntarme, ¿quién será más pobre, ellos o yo? ¿Quién será más pobre? El que aprende a vivir con eso que tiene, porque eso es lo que tiene y lo disfruta. Y no te voy a negar que había personas que se acercaban a pedirte un apoyo económico, pero era con la mueca, no sé, con la marometa, con el X que hacía y después con una sonrisa. O sea, en los lugares más sencillos, lo que yo veía que resaltaba en ellos era su enorme sonrisa y su gran capacidad de servicio, de respeto. Y eso es lo que me da mucho gusto que lo traes al contexto, que si bien duda había de todos lados del mundo turistas, pero nosotros éramos uno más y nos trataban de la misma manera. Así que para mí fue muy bonito ver esas dos, ¿no? Esas dos formas de expresión, tanto en la India como ahora aquí con las ballenas. Y bueno, y ya pasamos al día de Guerrero 2 este, donde fue cuando ya fuimos a ese lugar donde estaban, como decíamos, a la entrada las ballenas y y fue donde nos recibió, ¿no? El macho y después llegó la hembra y para mí fue como esa unión entre el divino femenino y masculino para vivirlo como con la inocencia del vallenato, ¿no? O sea, el decir, o sea, tú estás integrando esto, o sea, porque no podemos hablar de un equilibrio, ¿no? Porque en el hablar de equilibrio sigues hablando de separación. Y ahora ya, bueno, y esa es otra cosa, ¿no? Que decimos ahora, ¿no? O sea, recordemos, ¿no? Porque en realidad, o sea, nosotros venimos de esa chispa divina, de la fuente. Y en realidad, o sea, no es como que nos hayamos dividido, sino decimos que somos fractales. ¿Por qué? Porque son frecuencias tan altas que en realidad nuestros cuerpos no la iban a poder soportar, ¿no? Pero sí teníamos que venir a este cuerpo 3D porque como almas todavía tenemos mucho que sanar, ¿no? Y si como alma lo tengo que sanar, es la Tierra para que haga ese salto cuántico, también lo necesita sanar. Y yo creo que esa es la parte de colaboración que también nos enseñaron a ver, ¿no? Que no solo es
Bueno, yo porque sé y porque yo llegué en este momento, se me da a mí, ¿no? O sea, fue como un poco una imagen que se me dio donde después de tomar las fotos eran como puros diamantitos que se iban poniendo, ¿no? Entonces, hoy le pregunté al maestro de la cátedra y me decía que efectivamente, ¿no? Que habíamos ido a que nuestro cuerpo se hiciera a todos esos cristales y que esos cristales se fueran decantando, ¿no? Y se van a decantar en el agua, pero van a empezar por ahí, pero eso no quiere decir, bueno, por ejemplo, Vero me decía, dime dónde estás, ¿no? Para poder estarme conectando. Y o sea, en ese momento de que podemos hacer puentes energéticos, pues es que esos mismos se estaban decantando hacia un lado y hacia otro, ¿no? Y es el creer, el creértelo y que ya es lo que es, ¿no? Y pues bueno, o sea, es una parte que para mí fue como muy importante, ¿no? Después de ahí ya fuimos a estas dunas que, bueno, no sé si querías comentar algo de lo anterior, perdón ahorita. Sí, fíjate que me gustaría decir que lo que vivenciamos fue la unificación, fue la unidad de una familia, porque vimos al macho, porque vimos a la hembra y porque tuvimos ese regalo que la hembra dice, mira mi bebé, y además ese bebé que acababa de tener nos lo enseña y nos lo deja acariciar y nos lo deja besar y el bebé empieza igual a emanar su exhalar, ese exhalar primicio. Chicas, es que yo no sé si concientizamos eso, ahorita lo estoy tomando en cuenta porque l- ella o ese bebé está aprendiendo a respirar. Tenía muy poquito que estaba aprendiendo a respirar y nos estaba regalando sus primeras respiraciones, sus primeras exhalaciones, sus primeras inhalaciones. Bueno, eso creo que es algo muy grande y tiene que ver también con que ahora la familia crística se está unificando el divino femenino, el divino masculino y el ser crístico en unidad. Esa es la trilogía. Dios, Padre, Madre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Para qué? Para dar el nuevo contexto, la nueva humanidad, lo nuevo que eres tú, porque ya no puedes ser el mismo. Después de haber vivido ese encuentro, en donde ves el amor de ese macho. Nos contaba el chico que nos llevó al encuentro de la mamá y de la cría, que los machos, como una laguna esto, como una bahía, perdón, como una bahía, y entonces los machos se quedan custodiando la bahía. Este lugar van mucho por las aguas que son más cálidas y por la abundancia de alimento. No requieren de buscar mucho para alimentarse. Por eso es que hacen ese concilio y esa congregación en este punto. Entonces los machos custodian mientras las hembras dan a luz. Y nos contaba que el que le puso el nombre al segundo lugar donde fuimos al encuentro, Ojo de Liebre, Laguna Ojo de Liebre. ¿Por qué le puso Laguna Ojo de Liebre? Porque dice que cuando él sobrevoló la zona en una avioneta, se dio cuenta que esa laguna se teñía de rojo. Y ese rojo, dijo él, mira, parece el ojo de un conejo, de una liebre, pero era por la cantidad de ballenas que dan a luz en ese lugar. Entonces, si estuvimos en ese lugar en donde ellas se dan a luz. Y esta hembra nos ofrenda, nos da su bebé, como para mí fue una alianza nueva entre el humano y ellos, ¿no?
sigo creyendo en ti, yo creo en ti, yo creo en tu grandeza, yo creo en tu humildad, yo creo en tu benevolencia, yo sigo creyendo en que eres un ser limpio, puro, divino, de luz y que no me vas a dañar. Y por eso te ofrendo, te enseño y te dejo acariciar a mi bebé. Wow, o sea, eso fue, es como la familia, ¿no? El encuentro de la familia crística en esta nueva generación. A eso estamos invitados, a hacer esta fusión de esta familia crística, de este rescate de todos estos códigos que ya están en ti, pero solamente que tú sientes la necesidad de ir a ciertos lugares, porque en esos lugares tú vas a recordar y vas a activar y vas a sentir y vas a hacer que tus códigos crísticos sigan emanándose, porque en el agua, por el mayor conductor de electricidad, recordemos que nuestro cuerpo está conformado por agua y es agua salada, salada. Tu sudor, tus lágrimas, tu sangre. Si tú pruebas tu sangre, es saladita. Entonces, imagínate cuánta relación hay aquí. Bueno, pues gracias, Tony. Y así y así seguían los días, primero de la laguna de magnesio, porque esto fue una experiencia como hiper diferente, porque si tú te metes al agua, como que estás acostumbrado a que te suma, ¿no? Y el sentir como que flotabas, pero a la vez cuando querías caminar también flotabas y cómo se iba impregnando en el cuerpo y cómo había lugares en que sentías como que te ardía, pero así, o sea, muchísimo, ¿no? Ahí fue como, para mí, el reconstruir una cadena, como decíamos que saliendo de ahí habíamos visto unos pájaros, fue como que nos fueron reconectando esa parte cristal, ¿no? Esa parte de códigos o de iniciación, no sé exactamente, ¿no? Que fue también cuando nuestro nuestro guía, así que ya se convirtió en nuestro representante del masculino, pero en el sentido de guía, también o sea, nos bautizó, ¿no? Con un agua, pero además se preocupó porque fuera un agua purificada, ¿no? Un Sí. agua para donde decir, bueno, o sea, nada más le faltó decir sello este trabajo y ya nos volvimos a vestir, ¿no? De aquí que nos comentas. La laguna de magnesio, pues el magnesio, como bien saben, es un elemento que sana, que limpia. Y bueno, el entrar en esta laguna también era darnos cuenta de la levedad, ¿no? De desafía la gravedad. Desafía la gravedad, ¿por qué? Porque quisieras o no, flotabas, o sea, no había. Entonces era como desafiar la gravedad y era como decir, elévate, elévate, y era meterse al útero, porque eso era el mensaje. Entren, es como estar en un útero, porque además la laguna, no crean que era una lagunísima, era una laguna chiquita, chiquita, ¿no? Y decías, ¿cómo? Yo me la imaginaba más grande. No, es pequeña, que en apariencia fue construida por el hombre para que se concentrara toda ese magnesio, ese litio y esa sal en ella, pero sin embargo era mágico porque era como, me sentía como en el útero de la madre, en donde estaba siendo purificada, en donde estaba siendo sanada, en donde estaba siendo, o sea, liberada del peso, o sea, como suelta, libera, ¿no? Desafía la gravedad y suéltate, suéltate. Ese fue para mí el sentirme entre las risas, entre todo lo que estábamos viviendo
y efectivamente de repente como que sentías que te picaba, ¿no? Y era pues cómo penetraba este magnesio en ti. Y después Roberto, que era nuestro conductor, o sea, desde sí, como bien dice esta Tony, se ocupó en llevar galones de agua purificada y entonces a cada una nos fue virtiendo esa agua para que el exceso de ese magnesio pues no nos fuera incómodo, no nos estuviera picando y empezáramos a crear a lo mejor alguna reacción. ¿Y qué tal cuando sentimos nuestra piel después? Bueno, no sé, para mí yo me sentí rejuvenecida, suavecita, suavecita. Entonces es eso, para que tú encuentres la sutileza y desafíes la gravedad, ¿no? Con sutileza, belleza y dulzura lo encontrarás. Y en ese lugar no había nada, nada. Era estar como dentro de la nada y del todo a la vez. Esa fue mi sensación también. Después de esa, o sea, como de esa limpieza y esa purificación, al principio, o sea, bueno, los que iban caminando más adelante iban dejando sus huellas, ¿no? Y no sé si han visto es que creo que te lo daban en los separadores donde decía que, que eran las huellas de Jesús, ¿no? O sea, las que iba siguiendo. Y la verdad yo sí me sentía así porque era, o sea, es que ya no, llegó un momento en que como que siento que nos iba guiando como cuidando, o sea, no sabría decir, pero era también esa representación del masculino, ¿no? O sea, donde íbamos como en el monte Sinaí, o sea, no sé si a todo mal, alguien más le habrá vibrado en ese contexto, y ya después como que nos pusimos todas en esta parte a, a recibir, ¿no? O sea, como los últimos mensajes a compartir en ese momento, porque ya casi íbamos a iniciar nuestro regreso, ¿no? Fue muy sincrónico, ¿no? O sea, el estar viendo también, o sea, montañas que eran de arena, como que eran del desierto, pero también en otros días habíamos visto las mismas montañas de sal. Pero aquí era como ir siguiendo el camino, ¿no? O sea, ahora sí que follow the leader. Y pues bueno, a Nora, que era la capitana del equipo, ¿no? ¿Qué nos dices de esta? Bueno, pues es que todos los elementos laboraron con nosotros. El agua, el fuego y aquí el viento. Y no me dejarás mentir porque de repente el viento se manifestó en todo su esplendor y me decía Vivi, oye, es que a mí me tengo que dar un mensaje, una iniciación y ¿cómo le voy a hacer? Pues ahí lo vas a dar, pues, pues órale, Vivi, si lo sientes en tu corazón, hazlo. Y bueno, era muy, 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 o sea, entre risas, entre el sentir el viento, cómo te estaba limpiando, y bueno, y Vivi dándonos la iniciación, el bajar el rayo que tenía que bajar en ese momento. Entonces, quedamos todas empanizadas, bueno, entraba la arena y masticaba, y bueno, y sentías en la boca la arena, pero era como también la codificación de la arena. O sea, el estar sintiendo esas arenas, paladeando esas arenas, era como esa codificación de la arena, ¿no? Y bueno, yo no sé aquí si alguien quiere compartir, ¿verdad? Si está por ahí Vivi, cómo fue para ella en ese momento, en ese momento, que fue muy, muy, muy divertido también. Para mí fue increíble porque justo, como te conté ahorita, decía, hoy me están diciendo que tenemos que hacer un círculo y juntarnos porque van a mandar un rayo. Entonces yo decía, bueno, pero tengo que hablar y empezó ahí justamente el viento a levantarse y mi boca se llenaba de arena porque tenía que seguir hablando. Yo agachaba mi cabeza, pero también sentí lo mismo que estás diciendo tú, Norita, que era impregnarse
absolutamente por dentro y por fuera de todos esos códigos, porque nos estaban activando para que nosotros nos fuéramos a cada una de sus lugares activadas, haciendo ese código. Entonces ese código pasó por agua, limpieza, purificación, activación, y también nos metimos dentro, o sea, no solamente por fuera, sino que ingresó el código dentro de nuestro cuerpo. Y eso es lo que yo sentía cuando mordía, digamos, un poco la arena, porque me llegó la arena por todos lados. Y yo no paraba de hablar porque tenía que transmitir, transmitir. Y eso es lo que yo siento que se gestó ahí también. Yo creo que todos tuvimos el encuentro de que era como yo decía, llegué a Galilea. Y todas sentimos esa conexión de estar allá, de estar, somos almas que ya estuvimos allá. Entonces es reencontrarnos y seguir haciendo un trabajo como el que venimos haciendo. Así que sí, me acuerdo perfecto y fue un día maravilloso de mucho júbilo, de mucha alegría, tuviste que estábamos todos así como en reconstrucción y después era jugar como niños, tirarnos en las dunas y jugar y sacar ese niño interior, que es lo que nos están pidiendo, ¿no? Que seamos niños. Ven, dejen que los niños vengan a mí. Nosotros tenemos que ser esa luz de niño para poder mostrar lo que realmente somos, que es esa esencia, el renacer y volver a ser niños, nada más. El júbilo, ¿cachai? De esa alegría. Así que no, fue una experiencia maravillosa para mí. Muy linda. Sí, fue muy lindo. Y luego, ¿qué tal que se pusieron a rodar ahí Luz Mary quién, Gina y Arturo y María Ofir? Y bueno, a mí me encantó verle la expresión a Luz Mary de niña traviesa, de decir, aviento a mi amiga y ¡pum! Le da el aventón y va Sí, rodando, llenándose de arena. Bueno, no, no, bueno, eso fue fue muy lindo. maravilloso, maravilloso. Así que, pues. Eso es lo que podemos Sí. compartir. Pues la verdad, yo en ese momento quería era sentirme como libre, como que nada me detenía. Yo por eso me quise tirar a rodar, porque yo dije, no, es la oportunidad, es el momento, puedo, tengo que aprovechar. Yo sé que estas oportunidades son muy difíciles de volverse a presentar y yo no quería como que nadie me bloqueara, sino que yo me sentía totalmente libre, despojada de todo. Sí, fue, pero es que no sé, creo que hasta te hicieron un emoji, porque es que la cara de ella era una niña traviesa, de verdad era una niña traviesa que le da el empujón para que se rodara. No, 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 bueno, para mí fue también muy divertido verlas cómo sonreían. Y después algo bien bonito, que es que Roberto, nuestro conductor, de repente volteamos porque nos quitamos los zapatos y de repente veo todos los zapatos alineaditos, todos formaditos. Y dije, wow, o sea, es como todos estamos en una misma línea, formados, formados en una misma línea, para ahora avanzar desde esa línea de inicio, avanzar todos juntos, porque recordemos que lo que se hace disponible para mí se hace disponible para todos. Pero a mí me gustaría que también Vero nos diga, porque tú me dijiste, Tony, que le estabas compartiendo, ¿no? Le decía de qué estoy haciendo para que ella también lo vivenciara. Y yo no sé si lo vivenciaron las que estaban conectadas de alguna manera a distancia, que también estuvieron presentes. Lo que siento con todo lo que ustedes vivieron es justamente ese mensaje, ¿no? De las ballenas y de todos los elementales en nuestro cuerpo, lo que nos querían dar como ese mensaje. Y que, o sea, el mensaje que yo siento es la integración. Es una integración entre todos los seres que habitamos aquí ahora en la Tierra, sean ballenas, cetáceos, pájaros, que también es justamente con el viento cómo se va integrando. ¿Por qué? Porque yo fui escuchando todas sus historias y las secuencias y cómo cada una fue uniéndose a esa secuencia. ¿Y cómo termina? Y termina con el viento, con esta integración. ¿Y cómo termina más? Con diversión. Entonces, el mensaje tan bonito que nos están dejando justamente los cetáceos, los pájaros, y a raíz de todos nuestros elementales,
que tenemos en nuestro cuerpo, es justamente esa integración, ese fluir en el agua, que también fue por el agua salada, el agua del magnesio, donde podemos flotar, donde podemos hacernos más sutiles, podemos soltar esa densidad que creemos que tenemos, pero también la tenemos, ¿por qué? Porque hay gravedad en la Tierra. Entonces hay que aprender también a fluir a partir de eso. También lo que vi cuando hablaban de los vallenatos y lo que sentí es esa cómo se hace vulnerable el macho, que es justamente esa energía masculina, que es la que tenemos que es la que se está sanando, y a través de la confianza de la femenina que ofrece su mayor tesoro, que es su hijo, porque es la conexión entre el masculino y el femenino, y lo ofrece en confianza. Entonces, eso es el resumen que yo puedo sacar entre todo lo que ustedes me estaban ofreciendo y el maravilloso mensaje que dejan y que traen los cetáceos. Y cómo lo pudimos conectar a través de las aguas internas. Por eso a mí me hacía decirle a Tony, para poder, yo sentí que mi aportación desde el otro lugar era el puente, porque justamente a mí me ha pasado estar justamente en el agua, en México, por ejemplo, en Tulum, y a los 2 días estar en el agua, en el Atlántico, en mi casa, y estar en ese preciso instante y mirar y ser exactamente el mismo agua, aunque yo sé perfectamente que las aguas son completamente distintas por los distintos elementos que confluyen en cada territorio, pero en ese momento era lo mismo. Entonces dijimos, o sea, mi ser, lo que me quería expresar y el territorio es que somos exactamente lo mismo, pero en distintos lugares, y que la confluencia del agua en las vibraciones de los cristales es lo que nos une. Y justamente eso es lo que ustedes fueron a descubrir o volver a integrar como seres humanos, y ahora hacerlo en vibración y en expansión y en onda, porque lo estamos diciendo. Entonces es muy bonito, eso es como una síntesis muy puntual de todo lo que pude escuchar y lo que pude sentir, que creo que en mi comunicación es lo que la mayoría de ustedes sintieron, y bueno, y lo que van a poder rebotar en el que nos vaya a escuchar nuevamente. Qué lindo, gracias, Vero, gracias porque de verdad ese es el resonar, ¿no? El que tú desde allá estás sintiendo lo mismo y entendiendo perfecto, aunque tal vez no estuve física, pero sí estuve, ¿no? Sí estuve etérica, así que mil gracias. Mm, Merecidas, merecidas, porque justamente de esto se trata la labor. A veces algunos ponemos el físico, pero ¿cómo podemos hacer? ¿Por qué? Porque las ballenas, esos cetáceos tan inmensos, con esa masa, ¿no? En materia tan grande, ellas ponen el físico y lo transmiten a través del agua en su resonar. Pero ¿cómo lo comprendemos nosotros los humanos? Siendo esto, justamente, integrando. ¿Y cómo lo podemos emitir en nuestro resonar? Con nuestra voz, porque es la forma de comunicarnos. Entonces, esa es la integración, ese es el mensaje muy bonito. Aparte, ellas lo transmiten con amor. Y eso es lo que nos quieren hacer sonar, que a partir de ahora, en esta integración, en este equilibrio femenino-masculino, lo podemos hacer todos con amor, desde ese lugar del corazón, que es donde se emite la frecuencia y donde se conecta con la tierra. Y lo digo y mi corazón empezó a resonar más fuerte. Pero bueno, eso lo digo desde mi biología y desde este lugar de justamente Argentum, que es de donde va a parir, ¿no? Esa nueva humanidad. Y que muchas personas dicen, ay, pero ¿de dónde? ¿Cómo entiendo? Es porque
hay que sentirlo. Este lugar es muy prístino y justamente estas ballenas azules, yo no sé, o sea, yo sé que son las más grandes, pero también interpreto ahora por qué pasan por este Atlántico. El mar Argentina es enorme, no hay obstáculos. Entonces se pueden unir muchas. Yo tuve el privilegio de cuando estuvieron apareando ver mucha cantidad de ballenas juntas. Y eso es, bueno, es un sentir que es inexplicable, o sea, solamente se explica cuando estás ahí en frecuencia, ¿no? Y en conexión. ¿Pero por qué? Porque este espacio, lo que es Argentina, es como una tierra muy prístina, muy gigante, de gigantes, donde se va a poder amplificar ese humano que viene transmutando y integrando y decantando todos esos cristales en sanación a través de las aguas. Y es esa limpieza que también vamos haciendo. Entonces, bueno, me parece fabuloso el trabajo desde este lugar, desde el sur, bien al sur de la Tierra. eh, Se escuchó el sonar de las ballenas y de su canto. Sí, y también eso nos sucedía muchas veces, ¿no? O sea, que se acercaba como una ballena y atrás se veía como un cierto su sonar, ¿no? O sea, porque también eso, otra cosa que sentía era el estar sintiendo ese sonar de los delfines que llegaron a acercarse, que eran menos, pero eran esos códigos, ¿no? Que se nos iban poniendo y como sanando o recuperando algo. Y otra cosa que creo que no hemos comentado antes de ya empezar a hacer un recuento de esto y algunas preguntas que tuvieran, fue el que este no es un trabajo que empezó ahorita como tal, porque, bueno, o sea, tú fuiste a traer algunos mensajes en la India donde los elefantes se manifestaron con su sabiduría, ¿no? Yo estaba oyendo que Gaesha, o sea, es la cabeza de un elefante porque, bueno, lo tiene la integración, que era lo que decíamos hace rato. Pero también fue el haber visto y llegado a un cierto punto donde se habían sembrado algunos cristales anteriormente y donde se puso una calavera, ¿no? Una calavera donde cada día se manejaba un propósito, ¿no? O sea, un día era cuál era nuestro enfoque. No recuerdo muy bien los otros así a detalle, pero esa calavera al final la regresamos a la tierra, ¿no? Y pues todos los magos, ¿no? Tenían su calavera, ¿no? ¿Y por qué escogiste tú una calavera en ese momento? O sea, ¿fue casualidad o...? No, no, no la escogí. Fíjate que esa calavera de jade, en el 2012, donde se desata toda la información de las 13 calaveras de cristal que traían información para estos nuevos tiempos. Tuve el privilegio yo de tener una de ellas en mis manos y esa gran calavera a su vez tenía otras 13 más pequeñas y dentro de esas 13 esa de jade estuvo siempre presente ahí. Las 13 pequeñas, unas de esas 13 pequeñas se sembraron en la tierra maya y se sembró también cristales en Baja California. Entonces, la siembra que se hizo en el 2012 de los cristales para resguardar los santuarios y para esta codificación crística a partir de ese lugar, en Guerrero, justo por eso fuimos a Guerrero Blanco, que le llamo yo, donde desde el Pacífico al Cortés y en medio se puso una triada de grandes geodas de cristal. Y nosotros hicimos ese recorrido desde La Paz hacia arriba
Y después, si te acuerdas, el estar en el Pacífico, donde estaban las salinas, donde estaba todo el santuario de las ballenas, después recorrimos transversalmente la península para llegar a Santa Rosalía. Santa Rosalía está del otro punto, del otro lado, del lado del Mar de Cortés. Entonces, hicimos el mismo recorrido y nuestra frecuencia fue impactando a estos cristales. Entonces, por eso es que se me da la encomienda de que esa calavera de jade que me fue entregada para que durante todos estos años esa calavera me ha acompañado a todas las activaciones y todas las siembras y todos los viajes que hemos estado haciendo. Y entonces ahora ese conocimiento de nueva generación, de quinta dimensión y más allá, estará exponenciándose en todos los cristales que se sembraron y los cristales interoceánicos como los cristales también de la Gaia. Cuando yo me di cuenta que habíamos hecho ese recorrido, porque finalmente terminamos en Santa Rosalía, en el oasis, en Mulegé, ¿te acuerdas? Entonces, todo ese recorrido nos lleva al oasis. ¿Y qué tal el oasis? ¿Se acuerdan? Qué bonito era ese lugar. Bueno, pues este recorrido está hecho y luego una de nuestras integrantes, Eva, porque ya no pudimos bajar hasta la puntita de la península, que también fue donde se hizo el anclaje y la siembra de un buzo que baja al Finisterre, a esa puntita de cabo, a sembrar un cuarzo ahí. Bueno, pues Eva vive en Los Cabos. Entonces, Eva, con toda, y fíjate su nombre, Eva, Evangelina, Eva va y termina la labor en Los Cabos. O sea, todo es perfecto y sincrónico, ¿no? Teníamos puntales en todas partes, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Venezuela, en México, en Estados Unidos, en España, en Finlandia, en todos lados teníamos puntales que estaban atentos a lo que estamos haciendo. ¿Sí? A través de la meditación. Entonces, esas frecuencias se están emanando para que todo esto se empiece a crear en una nueva sintonía, el despertar de la humanidad con una nueva conciencia, una conciencia de quinta, sexta y más dimensiones. Vamos a ver qué más sorpresas nos tienen, qué más mensajes, qué más aventuras, como les digo yo, nos esperan. Así que, pues fue maravilloso y está siendo maravilloso. Algo que vimos al final también, cuando ya veníamos de regreso a La Paz, fue que terminamos justo en un letrero que estaba la ballena madre, ¿no? Y nos tomamos unas fotos en ese espacio y o sea, fue muy bonito, ¿no? Mira, así nos tomaba, él era nuestro guía, que yo no sé, que así nos tomaba las fotos, ¿no? Aquí Decía que estaba era una foto aérea, ¿no? ¿Te acuerdas? Decías, les voy a tomar una foto aérea. sí, era nuestro dron por el momento, ¿no? Esta es la parte que dice Norita de los zapatos. Y bueno, aquí lo que quise poner fue para darnos una idea, ¿no? Empezamos aquí, o sea, esta es la Baja California Sur. Empezamos en esta parte y fuimos ascendiendo, ¿no? Hasta aquí, que fue donde de alguna manera estaba la línea entre Baja California Norte y Baja California Sur. Y de ahí ya regresamos otra vez a No, esta de parte, ahí ¿no? nos pasamos, hicimos la línea transversal, de ahí de Ojo de Liebre, que es el puntito que nos pasamos a Santa Rosalía. Santa Rosalía está del lado del Mar de Cortés. Ah, ok, aquí está. Y de Santa ahí ya empezamos a bajar. Ah, ok. Y bueno, y ahora nuestra amiga, ella se lo va a llevar a Los Cabos, ¿no? Que Y va a ser en esta parte, ¿no? Entonces, así ya cubrimos toda esta parte.
son diferentes maneras, ¿no? Yo digo en que las ballenas van dejando su mensaje, ¿no? O sea, tanto en este mar de Cortés como en el Pacífico y el Atlántico y bueno, y lo que se vaya uniendo en estos tiempos, ¿no? Mira, justo ahí está Evangelina también conectada, nuestra hermana Evangelina, que ella vive en San José del Cabo. Entonces, ella termina la labor regresando a su casa y con toda esa energía anclándola en la punta de la península. Así es, yo radico en San José del Cabo y como dicen, siento que todavía estoy en el limbo, no quiero salir de mi casa, me siento aquí como en una cueva y es maravilloso porque esto nunca lo había vivido. Son muchas emociones, son muchas cosas que todavía no entiendo, no comprendo, pero pues muy agradecida con toda esa hermandad, con toda esa unidad, con todo ese amor que se reflejó en las ballenitas, en cada una de ustedes y yo creo que voy a seguir entendiendo y comprendiendo, pero lo que veo es que cuando encuentro un confrontamiento, lo alcanzo a ver y así como regresa a tu centro y recuerdo mucho a la ballenita, al ojo de la ballena y no sé, son como demasiados mensajes que todavía no se entienden, no se comprenden o no los alcanzo a comprender, pero estoy como un oso en mi cueva, que me siento Invernando. más segura aquí todavía. Y gracias por todo lo que han compartido, porque pues da más claridad a todo lo que hemos vivido. Qué linda, Eva, gracias, muchas gracias. Ay, pues tenemos el corazón llenito, llenito, llenito todavía y nos podemos sentir así con todas las endorfinas activadas porque de verdad yo me la paso así como cuando comparto lo del retiro, es así como ah, una sensación muy especial, muy especial. Así es, y pues como para ya empezar a despedirnos, no sé si alguna de las compañeras quisieran dar un mensaje, o sea, como en una palabra, ¿no? ¿Cuál fue la emoción que sintieron y el compartir como esa experiencia? Pero pues, ¿cómo sigue para ti este movimiento de las aguas en este momento, para que vayan pensando de mientras nuestras amigas? El movimiento de las aguas, bueno, esto justamente es esa sanación, como escuchaba a Eva, que ella está en su cueva porque justamente está integrando. Cuando hay mucho movimiento de aguas, justamente esos cristales se empiezan a mover y cuando empiezan a decantar es, es necesario estarse quieto, de lo que hablábamos Tony también en el otro día. Se necesita estar quieto como para que puedan decantar y eso es justamente, seguramente las otras compañeras también lo están recibiendo, porque cuando las aguas se mueven en frecuencia, en ondas, todo nuestro cuerpo empieza a vibrar y empieza a moverse diferente y se necesita un tiempo para poder decantar todos esos cristales que no va a necesitar nuestro cuerpo y van a eliminarse a través de nuestro físico a la tierra y en forma etérica para poder quedar más sutiles. Por eso todas las secuencias en que ustedes fueron vivenciando. Y en esta parte de los astros que nos están ayudando, y cinco ayudando y también poniéndonos en movimiento, porque hay cinco astros que están en activación y eso va a influir también en nuestro cuerpo, nos va a dar mayor aceleración a esas células y a ese vibrar. Y
con todos estos movimientos de cristales que hemos tenido, también va a decantar. Entonces se siente uno un poco desorientado, como que no sabe qué es, no entiende los códigos, pero cuando eso decante, eso se tranquilice y vuelve a su eje, como decía Eva, es como que todo ese caos que se siente en la tormenta nos vuelve al centro. Ahí se va a poder como descubrir o interpretar lo que queda, ¿no? El filtro de lo nuevo. Entonces, estas aguas, después de haber sido purificadas también, eh, se las van a poder descubrir y lo van a poder observar a través de lo que van a reflejarse en su día a día, en todo lo que van a ir manifestando. Eso es cuando es muy fuerte el movimiento y estas aguas se están moviendo muy intensas. Por lo menos estos primeros meses va a ir también en aumento, pero ya por lo menos va a estar integrado. Entonces, nuestro cuerpo va a aprender a manejar esa intensidad. Ahí es donde tenemos que escucharlo, como dice Eva, porque bueno, a las otras amigas no las he escuchado, pero ella está en su cueva, está en su tranquilidad, está absorbiendo y viendo cómo van decantando esos cristales. Así que paciencia, que es una de las palabras también que les puedo aportar en estos momentos de aparente caos, pero es justamente para poder filtrar y que quedar lo que nos sirva, ¿no? Lo otro, lo viejo, queda a un lado. Así que bueno, es un poquito hablando de aguas desde este lugar, ¿no? De Argentina, que inclusive hemos estado pasados por agua porque hoy está lindo, pero ha 5 días que ha llovido intensamente, con mucha tormenta y con mucha descarga también. Eso también es influencia de los astros, por lo menos por este lado. Yo me quedo con el mensaje de gratitud y de fluir, como dice Vero, porque permitir que esto se mueva solo, hay un anclaje acá, hay un anclaje que siento que nos está moviendo. Entonces, dejemos fluir, eh, que todo fluya. Voy a contar algo puntual. Uno está creando y estamos pensando muchas cosas durante el día, ¿cierto? Pero no lo estamos haciendo solos, lo estamos haciendo con todo lo que está visible o no visible. Y al dejar fluir, se me están revelando puros milagros. Entonces, yo creo que ese es estar quieta en la cueva o dejar que todo esto decante y que todo esto que nos está rodeando nos lleve, dejémonos fluir por todo lo vivenciado y por todo lo que ha de venir y ser las voceras de todo esto que estamos viviendo y experimentando. Eso, a gratitud es mi palabra, Tony. Gracias. Besito. Gracias, Vivi, hermosa. Y bueno, Vivi nos va a platicar dentro de 8 días, así como hablando un poquito de la labor, ¿no? Que se ha venido haciendo en Chile. Y pues bueno, es un adelantito para que la vayan conociendo, que es su linda imagen y energía. Y pues bueno, Luz Mary, no sé si... Todos los elementales nos dieron su mensaje y son 3 palabras muy claves que fueron el amor, fluir y la gratitud. Así es, la gratitud y la humildad, ¿no? O sea, también, o sea, La fue humildad, algo sí. que fuimos o sea, que fuimos viendo, ¿no? Poco a poco y día a día. Y pues muchas gracias a todas por haber sido partícipes de uno de muchos, yo creo, recuentos, y tratar de ponerle
un poco de, de sentido, ¿no? O sea, o como de síntesis para que nuestro cuerpo se pueda conocer, ¿no? Y ver lo que lo que fuimos capaces de vivir. Y pues no sé si tengas algo que comentarnos, Norita, antes de cerrar. Pues solamente el decir, como dicen las chicas, gratitud. Gratitud es ese estado de gracia en que nos han dejado las ballenas, los delfines, los cetáceos. Ese estado que lo vivo, lo siento y lo comparto con mi sonar. Eso es lo que yo te puedo decir y yo reconozco a cada una de ustedes porque cada una de ustedes fue una pieza invaluable y un puntal, porque lo que me pedían eran puntales. Por eso es que no lo abrí tanto el retiro como en otras ocasiones, sino yo quería un grupo pequeño, pero bien consolidado. Y ese grupo se manifestó, se dio en grandeza, en plenitud. Así que infinitamente agradecida al Creador, infinitamente agradecida a los cetáceos que me han elegido para ser su comunicación, para activar su frecuencia en mi diario vivir y permitirlo compartir con ustedes. Así que muchas gracias a todas, a ti, Vero, a Vivi, a Luzmeri, a todos los que estuvieron hoy conectados aquí, porque son parte de esto, no importa que no fuiste, claro que estuviste ahí, Evangelina, por supuesto que terminó la misión llevando la energía allá, a Magdalena, bueno, todos los y los que van a escucharlo después también. Ahí va, ahí están resonando en la misma frecuencia. Gracias, Tony, por la invitación. Bueno, y pues como les habíamos comentado, si vemos a las 13 lunas de este año, estamos como formando una última columnita que es así como, bueno, pues, o sea, ya actuaste, o sea, ya planeaste, ahora dime qué es lo que realmente tienes que ajustar, ¿no? Entonces, a eso se corresponden estos treinta días de esta luna del impulsar. Y pues bueno, sin más, para ver la frecuencia del día de hoy, empezamos 13 días que son como, cada uno es un fractal, donde estamos, como les decía, con la serpiente, ¿no? O sea, estamos aumentando el ver las cosas como con esa frialdad y el ser capaces de irlo subiendo por nuestro cuerpo como esa kundalini. Entonces, bueno, muchas gracias a todos y pues gracias, Vero. La semana que entra con más delfines y ballenas, pero ahora nos van a venir de Argentina y de Chile. Y bueno, bienvenidos todos los que se quieran integrar. Bueno, Gracias. Abrazo. Y nos nos amamos. Nos amamos. Besito amamos. Nos para todos. amamos. Cuídense mucho, sean esa luz.